Compré mi casa en la playa y mi nuera dijo: prepara las habitaciones, comida en la mesa, pero lo que respondí hizo que todos entendieran quién mandaba. Hola a todos, necesito desahogarme y pedir consejos sobre una situación con mi nuera. Siento un nudo en el estómago, una presión en el pecho que me dificulta respirar cada vez que pienso en ello, y ya no sé qué hacer. Me llamo Beatriz, y después de años de trabajo duro, finalmente cumplí mi sueño: comprar una casa frente al mar en Acapulco. Imaginen, arena blanca, fina como el azúcar glass, agua turquesa que brillaba bajo el sol implacable, palmeras que se mecían con la brisa marina. Un paraíso, justo lo que necesitaba para disfrutar mi jubilación. Llevo años ahorrando, sacrificándome, privándome incluso de pequeños placeres para poder dar el enganche. Recuerdo las tazas de café aguado que tomaba en la oficina para evitar gastar en la cafetería, las blusas remendadas que usaba para no comprar ropa nueva, las vacaciones postergadas una y otra vez. Todo por ese sueño. Cada ladrillo, cada azulejo, cada detalle de esa casa está impregnado de mi esfuerzo, mi ilusión, mi sudor. Recuerdo la primera vez que puse un pie en el terreno, aún sin construir. El olor a salitre me llenó los pulmones, el sonido de las olas rompiendo en la orilla me arrullaba como una canción de cuna. Cerré los ojos, aspiré profundamente y sentí que por fin, después de tantos años, había llegado a mi oasis. Se me llenaron los ojos de lágrimas, lágrimas de felicidad, de alivio, de triunfo. Por fin lo había logrado. Sentí una paz profunda, una satisfacción inmensa, algo que no había sentido en mucho tiempo, una sensación cálida que se extendía desde mi pecho hasta la punta de los dedos de los pies. Y quería compartirlo con mi familia, claro. Siempre he sido cercana a ellos, quizás demasiado. Me gusta consentirlos, mimarlos, hacerles sentir queridos. Especialmente a mi hijo, Miguel, un hombre bueno y trabajador, con el corazón de oro que heredó de su padre, y a sus dos pequeños terremotos, Sofía y Mateo, dos torbellinos de energía que llenan mi vida de risas y travesuras. Horneo galletas de chocolate con chispas para ellos cada semana, siguiendo la receta secreta de mi abuela, les tejo suéteres de lana para el invierno, con puntos calados y dibujos infantiles, les ayudo con las tareas del colegio, explicándoles pacientemente las fracciones o los verbos irregulares. Cosas de abuela, supongo. Nunca he tenido problemas con Miguel. Siempre ha sido un hijo ejemplar, cariñoso y atento. Me llama cada domingo para saber cómo estoy, me ayuda con las reparaciones de la casa, me acompaña al médico. Un tesoro. Pero su esposa, Laura. Bueno, Laura siempre ha tenido una actitud particular conmigo. No quiero sonar como una suegra amargada, de verdad que no. Intento llevarme bien con ella, por el bien de mi hijo y mis nietos. He tratado de acercarme a ella, de encontrar puntos en común, de construir una relación cordial y respetuosa. Le he regalado libros que pensé que le gustarían, la he invitado a tomar café, he intentado entablar conversaciones sobre sus intereses. Pero siempre me he encontrado con una pared invisible, una frialdad que me desanima. Hay algo en su forma de ser, en su tono de voz, ligeramente condescendiente, en sus miradas, cargadas de un juicio silencioso. Algo que me incomoda, que me hace sentir pequeña e insignificante. Digamos que siempre ha esperado un cierto nivel de servicio de mi parte. Nada demasiado descarado al principio, pequeñas cosas, comentarios sutiles, peticiones disfrazadas de preguntas, pero que con el tiempo se fueron acumulando como una bola de nieve, creciendo en tamaño y peso hasta convertirse en una avalancha. Cosas como: ¿nos puedes cuidar a los niños este fin de semana? Tenemos una boda y no encontramos a nadie más. O, ¿te importaría hacernos la compra? No tenemos tiempo con el trabajo y los niños. Peticiones que formulaba con una sonrisa forzada y un tono que no admitía réplica. Pequeñas cosas, sí, pero que siempre asumía que yo haría sin rechistar, como si fuera mi obligación. Y yo, como tonta, accedía. Quería ser la suegra perfecta, la abuela ideal, la que siempre está dispuesta a ayudar, a sacrificarse por el bienestar de su familia. Quería ganarme su cariño, su respeto, su aprobación. Y terminé sintiéndome como: bueno, ya llegaremos a eso. La casa de Acapulco, mi refugio, mi santuario, se convirtió en el catalizador de una tormenta que se había estado gestando durante años, una tormenta que amenazaba con arrasar con la poca paz que me quedaba. La tensión con Laura no era algo nuevo, era una constante, un zumbido molesto que acompañaba cada encuentro familiar. Antes de la casa en Acapulco, las cosas ya estaban tensas, como un cable de acero a punto de romperse. Recuerdo una Navidad en mi antigua casa, un pequeño apartamento de 2 habitaciones, nada lujoso, pero acogedor.
Había pasado semanas planeando la cena, decorando cada rincón con guirnaldas, luces parpadeantes y figuritas de Papá Noel. El aroma a pino y canela flotaba en el aire, mezclándose con el olor a pavo asado que emanaba del horno. Me había gastado mis ahorros en regalos para todos, buscando el detalle perfecto que les hiciera sonreír. Recuerdo la emoción al envolverlos, imaginando sus caras de sorpresa al abrirlos. Había puesto la mesa con mi mejor vajilla, la que mi madre me había regalado para mi boda, una porcelana blanca con delicados bordes dorados. Quería que fuera una Navidad inolvidable, llena de magia y alegría. Y entonces llegó Laura, envuelta en un abrigo de piel sintética y con una expresión de desaprobación que me geló la sangre. Recorrió la sala con la mirada, deteniéndose en cada adorno como si fueran especímenes de un laboratorio. Su nariz se arrugó ligeramente al percibir el olor a canela. Beatriz, dijo con un tono que sonaba más a reprimenda que a saludo, ¿no crees que hay demasiada decoración? Parece un poco recargado, ¿no? Casi vulgar. Sentí un nudo en el estómago, como si me hubieran dado un puñetazo en el plexo solar. Toda la ilusión, el esfuerzo, la alegría que había puesto en la decoración se desvaneció en un instante, reemplazada por una sensación de vergüenza, de inadecuación. Forcé una sonrisa, tragando el nudo que se me había formado en la garganta. Es Navidad, Laura, respondí con voz trémula, intentando justificar mi entusiasmo, quería que fuera especial para los niños. Ella se limitó a levantar una ceja, un gesto que expresaba más desprecio que 1000 palabras, y a soltar un suspiro de resignación, como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía de buen gusto. Y eso solo fue el principio. Mientras yo sudaba en la cocina, removiendo la salsa de arándanos y asegurándome de que el pavo estuviera jugoso, Laura entró con una camisa en la mano, su camisa de seda, la que usaba para las reuniones importantes. Me la extendió sin mirarme a los ojos. Beatriz, dijo con una sonrisa forzada que no alcanzaba a iluminar sus ojos, ¿podrías plancharme esto? Tengo una reunión importante mañana y no quiero ir con la camisa arrugada. Me quedé mirándola, con la camisa en la mano, sintiendo cómo la sangre me subía a la cara, tiñéndome las mejillas de un rojo intenso. Me estaba pidiendo que le planchara la camisa asterisco mientras asterisco yo estaba preparando la cena de Navidad para toda la familia. Sentí una oleada de indignación, de rabia contenida, de frustración que amenazaba con desbordarse. Quería gritarle, decirle que no era su sirvienta, que yo también tenía derecho a disfrutar de la Navidad, a compartir momentos de alegría con mi familia sin tener que estar a su servicio. Pero me contuve, apreté los labios, respiré hondo, conté hasta 10 mentalmente, y le dije con una voz que intentaba mantener serena, aunque por dentro temblaba de furia. Claro, Laura, ahora mismo te la plancho. Recuerdo la sensación de la plancha caliente en mis manos, el vapor que ascendía hacia mi rostro, mezclándose con las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Mientras planchaba su camisa, con los dedos temblorosos y el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, me sentí humillada, menospreciada, invisible. Me sentía como la Cenicienta, obligada a servir a su madrastra y sus hermanastras, mientras ellas disfrutaban de la fiesta. Y lo peor de todo es que yo misma me había metido en ese papel. Había permitido que Laura me tratara así, que me convirtiera en su sirvienta personal, en la proveedora de servicios gratuita de la familia. Y poco a poco, ese resentimiento se fue acumulando en mi interior, como una gota de veneno que se filtraba en un vaso de agua cristalina, contaminándolo lentamente. Cada favor, cada petición, cada gesto de condescendencia alimentaba mi resentimiento, como leña en un fuego lento que ardía en las profundidades de mi ser. Un fuego que, tarde o temprano, iba a estallar en llamas. Y la casa de Acapulco, mi sueño hecho realidad, mi refugio, mi santuario. Fue la chispa que lo encendió. No fue solo la petición de Laura, fue la acumulación de años de pequeñas humillaciones, de silencios cómplices, de sonrisas forzadas. La casa de Acapulco fue la gota que colmó el vaso, la que hizo que el volcán de mi resentimiento entrara en erupción. El sol de la mañana se derramaba sobre la terraza, dibujando sombras alargadas de las macetas de bugambilias. El aire, cargado con el aroma a salitre y a café recién hecho, me acariciaba la cara. Tenía la taza entre las manos, aún caliente, sintiendo el calor reconfortante a través de la porcelana. En ese instante, el mundo era perfecto. El susurro de las olas rompiendo en la orilla, el canto de los pájaros tropicales, la brisa marina que mecía suavemente las hojas de las palmeras. Todo contribuía a crear una atmósfera de paz y serenidad. Cerré los ojos por un instante, aspirando profundamente el aire limpio y fresco, saboreando ese momento de tranquilidad que tanto había anhelado.
Entonces, el teléfono sonó. El estridente timbre rompió el hechizo, como una piedra lanzada a un estanque de agua cristalina, deshaciendo la calma en un millar de ondas concéntricas. Miré la pantalla. Era Laura. Mi estómago se contrajo, un espasmo nervioso que me subió por el esófago hasta la garganta. Dudé un instante antes de contestar. Una parte de mí, una parte pequeña y optimista, quería creer que llamaba para felicitarme, para compartir mi alegría, para reconocer el esfuerzo y el sacrificio que había hecho para conseguir mi sueño. Ingenuidad la mía. Beatriz, qué maravilla, una casa en Acapulco, qué suerte tienes, exclamó su voz, usualmente fría y distante, sonaba extrañamente animada, casi efusiva. Por un momento, una fracción de segundo, esa pequeña parte optimista de mi ser se aferró a la esperanza. Pero la esperanza, como un castillo de arena en la orilla del mar, se desmoronó rápidamente ante la siguiente frase. Mira, continuó, su voz recuperando su tono habitual, ese tono que me ponía los pelos de punta, una mezcla de condescendencia y expectativa, estábamos pensando en ir para allá el próximo mes. ¿Te parece bien? Los niños están deseando ir a la playa. El tono no era de pregunta, sino de afirmación. No me preguntó asterisco si asterisco podía, si tenía otros planes, si me apetecía tenerlos allí. Simplemente asumió que estaría a su disposición, que mi casa, mi refugio, mi paraíso particular, estaría abierto para ellos, cuando ellos quisieran, como si fuera su derecho. Sentí un nudo en la garganta, una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Tragando saliva, intenté mantener la calma. Claro, Laura, respondí, esforzándome por mantener la voz firme, aunque por dentro sentía un temblor de indignación, me encantaría que vinieran. ¿Cuántos serían? Para organizar las habitaciones, intenté, torpemente, recuperar un poco de control sobre la situación, sobre mi propia casa. Oh, no te preocupes por eso, respondió Laura con una risa ligera, que me sonó a burla. Ya nos arreglaremos, vendrán mis padres, mis hermanos, Juan, el marido de mi hermana, ya sabes, la familia. Será como una gran fiesta. Además, añadió con un tono casual, como si estuviera pidiéndome que le pasara la sal, deja las habitaciones listas y la comida en la mesa para cuando lleguemos, ¿sí? No queremos perder tiempo en esas cosas. Ya sabes lo impacientes que se ponen los niños. Clic, ese fue el sonido que escuché en mi cabeza, el sonido de algo rompiéndose, algo irreparable. La taza de café tembló en mis manos, el líquido caliente salpicando el suelo de la terraza. Sentí una oleada de rabia, una furia ciega que me recorrió de la cabeza a los pies, haciéndome temblar. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, las uñas se me clavaron en la palma de la mano. Cerré los ojos, respirando hondo para no explotar, para no gritarle todo lo que se me estaba pasando por la cabeza. Imaginé, por un instante, la escena. Laura, con su aire de superioridad, repartiendo órdenes en mi casa, sus padres y hermanos instalándose como si fuera suya, los niños corriendo y gritando por todas partes, yo, convertida en una especie de autómata, sirviéndoles comida, limpiando sus desastres, atendiendo sus caprichos. La imagen me revolvió el estómago. Años de tragarme mi orgullo, de callar mis opiniones, de sonreír falsamente mientras por dentro me hervía la sangre. Todo explotó en ese instante. Era mi casa, mi sueño, el fruto de años de trabajo de uro y sacrificio. Y ella, Laura, la esposa de mi hijo, la mujer que se suponía que debía respetarme, me trataba como a su sirvienta personal, como si mi única función en la vida fuera atender sus necesidades y las de su familia. Claro, Laura, respondí con una voz gélida que me sorprendió incluso a mí, no te preocupes. Todo estará listo para cuando lleguen. Colgué el teléfono sin esperar su respuesta. En ese momento, vi con claridad meridiana la dinámica que se había establecido entre nosotras, una dinámica tóxica y desigual, en la que yo siempre cedía, siempre me adaptaba, siempre me ponía en segundo plano para complacerla. Y me di cuenta de que no podía seguir así. Algo tenía que cambiar. Una sonrisa fría, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. Se me estaba ocurriendo un plan. La taza, aún caliente, se resbaló de mis dedos entumecidos. El sonido de la porcelana al romperse contra el suelo de la terraza resonó en mis oídos como un eco lejano, un eco de mi propia fragilidad. Los restos de café y los fragmentos blancos se esparcían a mis pies, un mosaico grotesco que reflejaba el estado de mi alma. Rota, hecha pedazos. No lloré, no grité, no me permití el lujo de la catarsis. Simplemente me quedé ahí, paralizada, con la mirada fija en el desastre,
sintiendo un vacío inmenso que se extendía desde el centro de mi pecho hasta la punta de mis dedos. El sol, que momentos antes había bañado la terraza con una luz cálida y dorada, ahora me parecía una presencia hostil, quemándome la piel, irritándome los ojos. El canto de los pájaros, que antes me había arrullado con su melodía tropical, se transformó en un zumbido estridente, una cacofonía insoportable. El paraíso, mi paraíso, se había convertido en un escenario de desolación. El aire, antes fresco y revitalizante, ahora se sentía denso, pesado, como si me faltara el oxígeno. Inspiré profundamente, varias veces, intentando llenar mis pulmones con algo más que rabia, con algo más que la amargura que amenazaba con ahogarme. Cerré los ojos con fuerza, visualizando el rostro de Laura, su sonrisa condescendiente, el brillo calculador en sus ojos, la forma en que fruncía ligeramente el labio superior cuando creía que nadie la miraba. La imagen me provocó un espasmo de dolor, una punzada aguda que se irradiaba desde mi pecho hasta mis extremidades. Sentí un impulso irrefrenable de gritar, de romper algo, de liberar de alguna manera la furia que me consumía por dentro. Pero me contuve, apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas de las manos, dejando que el dolor físico contrarrestara la tormenta emocional que amenazaba con desbordarse. No le daría el gusto de verme perder el control, de verme vulnerable. No permitiría que su desprecio se alimentara de mi dolor. Me agaché lentamente, con las piernas rígidas y temblorosas, y comencé a recoger los fragmentos de la taza rota, con el cuidado meticuloso de quien manipula explosivos. Cada trozo de porcelana, cada astilla afilada, representaba un pedazo de mi dignidad, de mi autoestima, que Laura había ido erosionando con sus palabras, sus gestos, sus silencios cómplices. La porcelana fría me quemaba las yemas de los dedos, una sensación extraña e inquietante que parecía resonar con el fuego que ardía en mi interior. Y mientras recogía los restos del desastre, una idea, una pequeña chispa de rebeldía, comenzó a germinar en la tierra árida de mi resignación. Al principio, fue solo un destello, una intuición vaga e imprecisa. Luego, fue tomando forma, ganando fuerza, convirtiéndose en un plan. Un plan audaz, quizás descabellado, incluso un poco cruel. Pero un plan necesario, una pequeña venganza, sí, pero una venganza que me devolvería la sensación de control, la sensación de ser dueña de mi propia vida, de mi propio destino. Entré en la casa, buscando refugio del sol implacable y de la mirada acusadora de las gaviotas que sobrevolaban la terraza. El frescor del aire acondicionado me golpeó la cara como una bofetada, un contraste bienvenido con el calor sofocante del exterior. Me serví un vaso de agua, el líquido frío me calmó la garganta reseca, apagando el fuego que sentía en mi interior. Tenía que actuar con frialdad, con inteligencia. No podía permitir que la rabia me dominara, me nublara el juicio. Tenía que planificar cada paso con la precisión de un cirujano, con la astucia de un estratega. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Marqué el número de Laura. Cada pitido de la línea me parecía una eternidad, un martillazo en mi sien. Finalmente, contestó. Beatriz, dijo su voz, con ese tono de impaciencia que siempre me crispaba los nervios, como si la estuviera interrumpiendo en algo importante, algo infinitamente más relevante que mi llamada. Dime, ¿ya tienes todo organizado? Las habitaciones, la comida. No quiero que los niños se aburran, ya sabes cómo se ponen. La pregunta, formulada en ese tono imperativo, me provocó una nueva oleada de rabia, una furia que me hizo apretar los dientes con tanta fuerza que temí que se me partieran. Respiré hondo, conteniendo la ira que amenazaba con desbordarse, con convertirme en una caricatura de suegra amargada. Laura, respondí con una voz dulce, casi melosa, que contrastaba drásticamente con la tempestad que rugía en mi interior. Por supuesto, querida. Todo estará listo para cuando lleguen. Hice una pausa, un silencio calculado que pretendía generar expectativa. De hecho, añadí, con una sonrisa que no podía ver, pero que sabía que se percibiría en el tono de mi voz, he decidido organizar una pequeña fiesta de inauguración, una comida especial, para celebrar la nueva casa. Estaría encantada de que vinieran todos. Tus padres, tus hermanos, toda la familia. Escuché un grito ahogado de alegría al otro lado de la línea. Laura, entusiasmada, comenzó a enumerar a todos los que vendrían, a detallar las preferencias de cada uno, a planificar el fin de semana como si la casa ya fuera suya. La dejé hablar, escuchando pacientemente sus divagaciones, sin interrumpirla, con una sonrisa fría que se iba ensanchando en mi rostro a medida que su voz se perdía en un mar de trivialidades. Perfecto, Laura, dije finalmente, cuando terminó su perorata. Entonces,
Nos vemos el próximo fin de semana. Prepara a la tropa. Será una celebración inolvidable. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, sintiendo una extraña mezcla de euforia y nerviosismo. El plan estaba en marcha. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. El día llegó más rápido de lo que esperaba. El sol caía a plomo sobre Acapulco, calentando la arena hasta convertirla en un infierno para los pies descalzos. Yo, sin embargo, sentía un frío glacial en el estómago. Una mezcla de nerviosismo, anticipación y, sí, lo admito, un poco de miedo. Había pasado la semana preparando la casa, decorándola con flores frescas, colocando velas aromáticas en cada rincón, asegurándome de que cada detalle estuviera perfecto. La mesa del comedor, ubicada en la terraza con vistas al mar, lucía impecable, con la vajilla de porcelana, la cristalería reluciente y los cubiertos de plata que había heredado de mi abuela. Había preparado un menú especial, con todos los platillos favoritos de mi hijo y mis nietos: paella valenciana, ensalada caprese, tarta de queso con frutos rojos. Me había esmerado, de verdad que sí. No porque quisiera complacer a Laura y su familia, sino porque quería que todo estuviera perfecto para el gran final, para el momento de la verdad. La llegada de la tropa, como Laura los llamaba, fue un espectáculo digno de ver. Aparecieron en 2 coches, cargados hasta el techo con maletas, bolsas de playa, juguetes inflables, y todo tipo de artilugios innecesarios. Parecía que se mudaban, no que venían a pasar un fin de semana. Laura, vestida con un caftán blanco y unas enormes gafas de sol, se bajó del coche con el aire de una reina llegando a sus dominios. Recorrió la casa con la mirada, inspeccionando cada detalle con una expresión que oscilaba entre la aprobación y la crítica. Beatriz, dijo finalmente, con ese tono condescendiente que tanto me irritaba, está bastante bien, aunque las cortinas no combinan con los cojines, y la mesa debería estar más cerca de la piscina. ¿No te parece, mamá? Su madre, una mujer corpulenta con el pelo teñido de un rubio chillón, asintió con la cabeza, murmurando algo sobre la importancia de la armonía en la decoración. Sentí un impulso irrefrenable de decirle que se metiera sus opiniones donde le cupieran, que esa era mi casa y que la decoraba como me daba la gana. Pero me contuve, respiré hondo, forcé una sonrisa y dije: claro, Laura, si quieres podemos cambiar la mesa después de comer. Ahora, ¿por qué no pasan y se instalan? Las habitaciones están listas. El resto de la familia se dispersó por la casa como una plaga de langostas, abriendo armarios, revisando cajones, dejan sus pertenencias por todas partes como si el lugar les perteneciera. Los niños, Sofía y Mateo, corrían por la terraza, gritando y riendo, tirando arena sobre los muebles recién limpios. Mi hijo, Miguel, me observaba con una expresión de preocupación en el rostro. Sabía que algo se tramaba, que la calma que yo proyectaba era solo la superficie de un volcán a punto de entrar en erupción. Intentó acercarse a mí, para hablarme en privado, pero Laura lo interceptó. Miguel, cariño, ¿nos ayudas con las maletas? Están pesadísimas. Mi hijo, siempre tan complaciente, accedió sin rechistar, dejándome sola en medio del caos, con una sonrisa gélida que se iba extendiendo por mi rostro. La comida fue una sucesión de comentarios sarcásticos, peticiones absurdas y silencios incómodos. Laura se quejó de que la paella estaba demasiado salada, de que la ensalada tenía demasiada cebolla, de que la tarta de queso estaba demasiado fría. Sus padres, en un alarde de mal gusto, compararon mi casa con la suya, una mansión ostentosa en las afueras de la ciudad, dejando caer indirectas sobre mis limitados recursos. Sus hermanos, 2 jóvenes arrogantes y maleducados, se dedicaron a criticar la decoración, la ubicación de la casa, incluso el clima de Acapulco. Yo, mientras tanto, mantenía la calma, sirviendo la comida con una sonrisa forzada, respondiendo a sus comentarios con evasivas educadas, esperando pacientemente el momento oportuno para ejecutar mi plan. La tensión en el ambiente era palpable, como un cable de alta tensión a punto de romperse. Se podía cortar con un cuchillo. Mi hijo, cada vez más incómodo, intentaba mediar, cambiar de tema, aliviar la atmósfera cargada de electricidad. Pero sus esfuerzos eran en vano. La tormenta se avecinaba, y nada podía detenerla. El postre, un flan casero con caramelo crujiente, temblaba levemente sobre la mesa, reflejando el temblor interno que me recorría. El dulce aroma del caramelo, que solía evocar recuerdos cálidos de la infancia de mi hijo, ahora me producía una náusea sutil, un nudo amargo en la garganta. La cuchara, pesada y fría en mi mano, parecía resistirse a hundirse en la superficie cremosa.
El silencio en la terraza era denso, opresivo, solo roto por el rítmico susurro de las olas que lamían la orilla, un contrapunto sereno a la tormenta que se gestaba en mi interior. La brisa marina, que momentos antes me había acariciado la piel con su aliento salado, ahora se sentía como una mano fría que me apretaba el pecho, dificultándome la respiración. Observé los rostros a mi alrededor, cada uno una máscara en la obra grotesca que se representaba ante mis ojos. Laura, con su habitual expresión de desaprobación, los labios fruncidos en una mueca de desagrado apenas perceptible, jugueteaba con un mechón de su cabello rubio, la mirada perdida en algún punto indefinido del horizonte. Sus padres, sentados con una rigidez impostada, intercambiaban miradas cómplices, un lenguaje silencioso de superioridad y juicio. Sus hermanos, con sus sonrisas burlonas y sus comentarios mordaces que aún resonaban en mis oídos, se dedicaban a devorar el flan con una avidez que rayaba en la grosería. Y Miguel, mi hijo, con la mirada fija en el mantel, dibujaba círculos imaginarios con la punta del dedo, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación, incomodidad y una resignación que me dolía en lo más profundo del alma. En ese instante, mientras la cuchara rozaba el borde del plato, produciendo un sonido metálico que amplificaba el silencio, me asaltó la duda. Una duda fría, punzante, que se clavaba en mi pecho como una astilla de hielo. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era mi plan demasiado cruel, demasiado vengativo? ¿No estaba yo, en el fondo, alimentando el mismo ciclo de toxicidad que tanto me había hecho sufrir? La imagen de mis nietos, Sofía y Mateo, con sus caras manchadas de chocolate y sus risas contagiosas, invadió mi mente. ¿Valía la pena sacrificar la relación con ellos, por una pequeña victoria, por una satisfacción efímera? Cerré los ojos, inhalando profundamente el aire salado, buscando una respuesta en el susurro del mar, en el ritmo ancestral de las olas. Recordé las navidades pasadas, los cumpleaños, las reuniones familiares, todas esas ocasiones en las que me había esforzado por crear un ambiente cálido y acogedor, por unir a la familia, por ser la suegra y la abuela perfecta. Había horneado galletas con formas de estrellas y renos, había tejido bufandas de lana con colores brillantes, había contado cuentos de hadas hasta que mis nietos se quedaban dormidos en mis brazos. Había puesto mi corazón y mi alma en cada detalle, en cada gesto, en cada palabra. ¿Y cuál había sido la recompensa? Desprecio, indiferencia, la constante sensación de ser invisible, de ser la sirvienta de la familia. La que cocinaba, limpiaba, cuidaba a los niños. La que siempre estaba ahí, dispuesta a servir, sin esperar nada a cambio. Abrí los ojos, la mirada fija en el flan que se derretía lentamente en el plato, como un símbolo de mis ilusiones desvanecidas. La duda persistía, un pequeño gusano que roía mi conciencia. ¿No era yo, en el fondo, tan culpable como Laura? ¿No había yo, con mi silencio, con mi complacencia, permitido que se instalara esa dinámica tóxica? ¿No había yo, en mi afán de ser aceptada, renunciado a mi propia voz, a mi propia identidad? La pregunta, sin respuesta, flotaba en el aire, pesada como el humo de un incendio. Miré a Miguel, mi hijo. Su mirada, cargada de una tristeza infinita, se cruzó con la mía. En ese instante, supe que él también era una víctima de la manipulación de Laura, un prisionero en su propia casa. Y esa certeza, dolorosa como una puñalada, fue la que finalmente disipó mis dudas. No podía seguir siendo cómplice de ese juego perverso. Tenía que romper el ciclo, tenía que defenderme, no solo por mí, sino también por mi hijo. Y el flan, con su dulce aroma y su textura suave, dejó de ser un símbolo de mi derrota para convertirse en un símbolo de mi liberación. Una pequeña sonrisa, fría y decidida, se dibujó en mis labios. El momento de la verdad había llegado. El silencio en la terraza era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Los cubiertos, impecablemente pulidos, reflejaban el sol poniente, creando pequeños destellos que bailaban sobre el mantel blanco. El tintineo del hielo en las copas de cristal era el único sonido que se atrevía a romper la quietud, una quietud preñada de tensión, de expectativa. Tomé una respiración profunda, sintiendo el aire fresco de la tarde llenarme los pulmones, un aire cargado con el aroma a salitre y a jazmín que flotaba desde el jardín. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tamborileo frenético que parecía querer escapar de mi pecho. Había llegado el momento de la verdad. Levanté mi copa, el cristal fino y delicado vibró ligeramente en mi mano temblorosa. Familia, dije, mi voz, sorprendentemente firme, resonó en el silencio de la terraza, atrayendo todas las miradas. Quiero brindar por esta casa,
por este sueño que, después de tantos años, por fin he podido cumplir. Hice una pausa, recorriendo con la mirada los rostros a mi alrededor. Laura, con su expresión de superioridad habitual, jugueteaba con el anillo de diamantes que adornaba su dedo anular. Sus padres, sentados con una rigidez impostada, asentían con la cabeza, murmurando palabras de aprobación que sonaban huecas, vacías de significado. Sus hermanos, con sus sonrisas burlonas, intercambiaban miradas cómplices. Y Miguel, mi hijo, me observaba con una mezcla de curiosidad y aprensión en sus ojos. Tomé un sorbo de vino, el líquido fresco me calmó la garganta reseca, me dio la fuerza que necesitaba para continuar. Como saben, proseguí, esta casa ha sido el proyecto de mi vida. He puesto en ella todo mi esfuerzo, todo mi cariño, toda mi ilusión. Y quiero compartirla con ustedes, con mi familia. Hice otra pausa, un silencio calculado que aumentó la tensión en el ambiente. Pero, añadí, mi voz adquirió un tono metálico, un filo que no había estado ahí antes, quiero compartirla en mis propios términos. Saqué de mi bolso un folleto, impreso en papel satinado, con fotografías de la casa, de la playa, del jardín. Lo desplegué lentamente, exhibiéndolo como un trofeo, como una bandera de guerra. He decidido, anuncié, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, inscribir la casa como alojamiento turístico privado. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio denso, opresivo, roto solo por el sonido de las olas que rompían en la orilla, un sonido que ahora me parecía un eco lejano, irreal. Laura casi se atragantó con el último trozo de flan, sus ojos se abrieron de par en par, su rostro palideció. Sus padres se quedaron de piedra, sus mandíbulas caídas. Sus expresiones de asombro rayando en lo grotesco. Sus hermanos, por primera vez en toda la noche, se quedaron sin palabras. Y Miguel, mi hijo, me miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de sorpresa, incredulidad y orgullo. Aquí tienen, continué, extendiendo el folleto hacia ellos, el sitio web, con las tarifas, las fechas disponibles, todos los detalles. Por supuesto, añadí, con una dulzura que contrastaba con la frialdad de mi mirada, están invitados a quedarse. Pagando la tarifa correspondiente, como cualquier otro huésped. El silencio volvió a adueñarse de la terraza, un silencio aún más denso que el anterior, un silencio cargado de reproches no pronunciados, de resentimientos ocultos, de frustraciones contenidas. Laura, recuperando el habla con dificultad, balbuceó algo sobre la familia, la tradición, la obligación de ayudarse mutuamente. Sus padres, con la voz entrecortada, murmuraron algo sobre la ingratitud, el egoísmo, la falta de respeto. Sus hermanos, recuperando su arrogancia habitual, lanzaron indirectas sobre mi salud mental, mi avaricia, mi soledad. Yo, mientras tanto, los observaba en silencio, con una calma que me sorprendía incluso a mí, sintiendo una extraña sensación de liberación, de triunfo. Había recuperado el control, había recuperado mi dignidad, había recuperado mi casa. Desde entonces, nadie ha vuelto a darme órdenes en mi propia casa. Laura me llama de vez en cuando, con un tono más respetuoso, más cauteloso. Sus padres me envían tarjetas de felicitación en Navidad y en mi cumpleaños, tarjetas llenas de frases vacías y sonrisas forzadas. Sus hermanos han desaparecido de mi vida, y no los echo de menos. Y Miguel, mi hijo, me visita con más frecuencia, me llama para charlar, para contarme sus cosas, para compartir conmigo la alegría de ser abuelo. La relación con mis nietos, aunque un poco distante al principio, se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Vienen a visitarme, jugamos en la playa, les cuento cuentos de hadas, como antes. Y aunque sé que las cosas nunca volverán a ser como antes, aunque sé que hay heridas que tardarán en cicatrizar, siento que por fin he encontrado la paz, la tranquilidad que tanto anhelaba. Y ahora, después de contarles mi historia, después de desahogarme con ustedes, necesito preguntarles, ¿Aita por lo que hice? ¿Exageré? ¿Fui demasiado cruel? Solo quería que me respetaran en mi propia casa. Solo quería ser libre.